Espiritualidad e inteligencia artificial. Definición de espiritualidad. En la actualidad existen múltiples definiciones de espiritualidad, las cuales varían según diferencias culturales, filosóficas y religiosas. Sin embargo, se la puede definir como el aspecto de la condición humana que se refiere a la manera en que los individuos buscan y expresan significado y propósito, así como la manera en que expresan un estado de conexión con el momento, con uno mismo, con otros, con la naturaleza y con el significativo o sagrado. Muchos confunden la espiritualidad con la religiosidad, ya que poseen ciertas semejanzas. Sin embargo, la espiritualidad se establece como una capacidad humana universal, pero no necesariamente relacionada y expresada en la práctica religiosa, la cual está asociada en mayor medida al hábito, a la costumbre y al dogma, e incluye creencias, prácticas y rituales relacionados con lo sagrado. La espiritualidad se relaciona con el significado y propósito de la vida, la búsqueda de respuestas que trasciendan el caos en el que vivimos, dándonos el significado y la solución para una adaptación y reorganización, principalmente interior, de propósitos más elevados, de repensar los conceptos y las prioridades de nuestras vidas. Evolución de la espiritualidad humana. Nos preguntamos, ¿desde cuándo el ser humano comenzó a tener experiencias espirituales? En el Paleolítico Medio y Paleolítico Superior nos encontramos con tumbas donde los cuerpos de los fallecidos son acompañados de herramientas e implementos de caza, lo que apunta a la creencia en una vida más allá de la muerte. Por lo tanto, se considera que los humanos arcaicos tendrían creencias espirituales. Además, se han hallado sepulturas de hombres neandertales, los cuales han sido enterrados con cuernos de cabra colocados en círculo, vértebras de ciervo, pieles de animales, instrumentos de piedra, ocre rojo y distintas clases de flores. En otras sepulturas se han encontrado bloques de piedra sobre el cadáver o decapitaciones rituales que se han interpretado como creencias en la posibilidad de que el espíritu del muerto pudiese volver a atormentar a los vivos. Por esta razón se ha pensado que las creencias espirituales rebasan los 100.000 años antes de Cristo, por lo que serían anteriores al hombre moderno, cuya antigüedad se remonta a los 40.000 años antes de Cristo. Es posible que estas experiencias sean anteriores incluso a los homínidos. Muchos animales en la búsqueda de alimentos naturales ingerirían plantas u hongos que contienen sustancias enteógenas, por lo que podrían entrar en un éxtasis parecido al de los humanos. El neurólogo estadounidense Kevin Nelson asegura que la entrada espiritual está en el cerebro. Dice: se cree que las experiencias místicas existieron mucho antes de que el lenguaje llegara a nuestra especie, residiendo en estructuras cerebrales arcaicas que tienen que ver con nuestra supervivencia. Esto es un pensamiento bastante sorprendente, pues significa que otros animales, aparte de los seres humanos, pueden haber tenido sentimientos místicos. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina que pretende entender las entidades inteligentes, proveer un vehículo para construirlas y ofrecer una herramienta para probar teorías sobre la inteligencia. Busca la comprensión de los mecanismos subyacentes en el pensamiento y en el comportamiento inteligente, y su incorporación en máquinas. Para Nilsson, son 4 los pilares básicos en los que se apoya la inteligencia artificial. Primero, la búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las acciones posibles. Segundo, algoritmos genéticos, análogos al proceso de evolución de las cadenas de ADN. Tercero, redes neuronales artificiales,
análogo al funcionamiento físico del cerebro de animales y humanos. Cuarto, razonamiento mediante una lógica formal, análoga al pensamiento abstracto humano. El desarrollo de la inteligencia artificial. La génesis de la inteligencia artificial se desarrolló principalmente con Warren McCulloch y Walter Pitts en 1943. Partieron de tres fuentes. Primero, los conocimientos sobre la fisiología básica y funcionamiento de las neuronas del cerebro. Segundo, el análisis formal de la lógica promocional de Russell y Whitehead. Y por último, la teoría de la computación de Turing. Propusieron un modelo constituido por neuronas artificiales, en el que cada una de ellas se caracterizaba por estar activada o desactivada. La activación se daba como respuesta a la estimulación producida por una cantidad suficiente de neuronas vecinas. El estado de una neurona se veía como equivalente de hecho a una proposición con unos estímulos adecuados. Además, sugirieron que redes adecuadamente definidas podrían aprender. Donald Hebb, en 1949, propuso y demostró una sencilla regla de actualización para modificar las intensidades de las conexiones entre neuronas. Esta regla, denominada de aprendizaje hebbiano o de Hebb, sigue vigente actualmente. En 1951, Marvin Minsky y Dean Edmonds construyeron el primer computador a partir de una red neuronal. El NARC utilizaba 3.000 válvulas de vacío y un mecanismo de piloto automático obtenido de los desechos de un avión bombardero B-24 para simular una red con 40 neuronas. En 1956 se llevó a cabo la conferencia de Dartmouth con un grupo de investigadores centrados en los aspectos de aprendizaje y la inteligencia, cuyo fin era el poder crear máquinas que la simularan, iniciándose así una nueva área científica de conocimiento, la inteligencia artificial. Newell y Simon contaban ya con un programa de razonamiento, el teórico lógico. Se trataba de un programa de computación capaz de pensar de manera no numérica, con lo que ha quedado resuelto el venerable problema de dualidad mente-cuerpo. En sus primeros años, la inteligencia artificial estuvo llena de éxitos, aunque teniendo algunas limitaciones por lo primitivo de los computadores y las herramientas de programación de aquella época. A continuación del éxito de Newell y Simon, siguió el del sistema de resolución general de problemas, el cual se diseñó para que imitara protocolos de resolución de problemas de los seres humanos. Dentro del limitado número de puzzles que podía manejar, resultó que la secuencia en la que el programa consideraba que los subobjetivos y las posibles acciones eran semejantes a la manera en que los seres humanos abordaban los mismos problemas, siendo este el primer programa que incorporó el enfoque de pensar como un ser humano. En 1979, Newell y Simon formularon un sistema de símbolos físicos, que afirma que un sistema de símbolos físicos tiene los medios suficientes y necesarios para generar una acción inteligente. Esto significa que cualquier sistema humano o máquina que exhibiese inteligencia debería operar manipulando estructuras de datos compuestas por símbolos. John McCarthy, en 1958, realizó contribuciones cruciales. Definió el lenguaje del alto nivel Lisp, que se convertiría en el lenguaje de programación dominante en la inteligencia artificial. Con Lisp, McCarthy tenía la herramienta que necesitaba, pero el acceso a los escasos y costosos recursos de cómputo aún eran un problema serio, por lo cual inventó con otros miembros del Tecnológico de Massachusetts el tiempo compartido. Además,
implementó el generado de consejos, un programa hipotético que podría considerarse como el primer sistema de inteligencia artificial completo. Diseñó su programa para buscar la solución de los problemas utilizando el conocimiento, basándose en el conocimiento general del mundo. En cuanto a la historia, encontramos a Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, que desarrolló una serie de investigaciones alrededor de los años 50. Su propósito era poder dotar a los ordenadores de sentido común. Minsky trabajó en los primeros laboratorios informáticos de la Universidad de Harvard, época en la que aparecieron los primeros ordenadores. Por aquel entonces, la mayoría de diseñadores esperaba de ellos poco más que hicieran enormes operaciones de cálculo, pero incluso entonces, unos pocos pioneros se dieron cuenta de que los ordenadores podrían ir más allá de la aritmética, para tal vez imitar lo que ocurre en el interior del cerebro humano. Por este motivo, ingresó en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y fundó, junto a John McCarthy, el Laboratorio de Inteligencia Artificial, para estudiar la creación y diseño de máquinas que pueden razonar por sí mismas replicando la inteligencia humana. Áreas y procesos cerebrales análogos al computador. El cerebro humano pesa aproximadamente entre 1.300 y 1.500 gramos y contiene alrededor de 1.011 neuronas. El microprocesador, cerebro de la computadora, puede ocupar el espacio de una uña e integrar cientos y miles de millones de componentes electrónicos, principalmente transistores. La frecuencia de los impulsos nerviosos potenciales de acción puede variar, mientras que en los ordenadores la frecuencia de transmisión es inalterable, que está dada por el reloj interno de la máquina. La memoria está almacenada en diferentes partes del cerebro, de manera que cuando buscamos información no hace falta que sepamos dónde se encuentra almacenada. La información en los ordenadores se guarda en posiciones de memoria de acceso directo por su dirección. Los ordenadores son capaces de procesar datos a partir de un determinado grupo de instrucciones fijas o programas, mientras que el cerebro humano es capaz de adaptarse a diferentes entradas y posee la capacidad de aprender. Según todos los indicios, el cerebro dispone de dos mecanismos de almacenamiento de datos: la memoria de trabajo, que acepta de 5 a 10 unidades de información, aunque solo la mantiene durante algunos minutos, y la memoria a largo plazo, que guarda las informaciones para toda la vida, lo que no significa que nos podamos acordar siempre de todo. La memoria de trabajo es comparable a la memoria dinámica de una computadora, en la que la información tiene que ser refrescada continuamente para que no se pierda. En cambio, la memoria a largo plazo parece asemejarse más bien a las conocidas memorias de celdillas de las computadoras. La información que maneja el ser humano se representa por una combinación de números y letras con los que se forman cantidades y palabras. Para las cantidades se emplea el sistema numérico decimal, que usa los dígitos del 0 al 9. Para las palabras se emplea el alfabeto en el idioma que se esté utilizando, en nuestro caso el alfabeto español. Sin embargo, el ordenador no es capaz de utilizar estos sistemas. Él solo puede representar dos estados, encendido y apagado. Es como un interruptor de la luz que deja pasar o no la corriente eléctrica. El estado encendido se representa por un 1 y el apagado por un 0. Este sistema numérico, basado en la utilización de ceros y unos, se denomina sistema binario y es el que emplean todos los ordenadores en el mundo. El ordenador está compuesto de dos elementos principales llamados hardware y software. El hardware son los componentes materiales y el soporte físico, mientras el software es el conjunto de componentes inmateriales. Se podría decir que desde un punto de vista psicológico, el cerebro humano
también está separado por una parte material que sería las neuronas, el cerebelo, el bulbo raquídeo, etc. y por una parte incorpórea denominada mente, donde se daría el entendimiento y la conciencia. Relación entre espiritualidad e inteligencia artificial. Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías jugarán un papel primordial como conexión interpersonal. Pero ¿cómo? Un ordenador frío, que no deja de ser un aparato lleno de cables, metal y plástico, se convierte en un canal espiritual fenomenal. Pues pensemos cuántas veces las personas se conectan a Internet para practicar meditación, buscar inspiraciones relacionadas con sus creencias, religión o fe. Resulta curioso cómo un cuerpo inerte nos ayuda a interconectar conciencias y aprendizajes. En una de sus publicaciones, la profesora Jiménez afirma que las emociones tienen una residencia física en los organismos biológicos, localizada en el sistema límbico y gestionada por la amígdala, es decir, existe un núcleo de control y gestión de las emociones. El biólogo Niels Barichelli en 1953 realizó varios estudios que plantean si podría suceder algo similar a la evolución humana, pero en un universo artificial. Según la RAE, para la pregunta formulada por Turing, una máquina que piense debe de ser un conjunto de elementos inseparables, un todo, capaz de formar y comprender ideas y representaciones de la realidad en su mente y realizar asociaciones entre ellas. O sea, una máquina que no solo piense, sino que también se guíe por las emociones. Debería de poseer un núcleo de generación y gestión de ideas y otro para las emociones. Contestando a Turing, podríamos decir que una máquina capaz de pensar debe tener capacidad de sentir. La ciencia ficción ha contribuido en gran medida a generar las expectativas que hoy tenemos de una inteligencia artificial. Sin embargo, estamos muy lejos aún de los robots propuestos por el cine. Durante el 2016 en China, los monjes budistas del templo Longwan desarrollaron a Sainer, el primer robot monje budista con el fin de promover el budismo entre la juventud china, combinándola con la tecnología moderna. Sainer puede responder más de 100 preguntas sobre budismo, como un iluminado y con la esperanza de que la gente pueda aprender y entender mejor esta práctica religiosa. La espiritualidad es un concepto un poco, complicado, encima que cada uno tiene su propia definición. Para mí sería la expresión de la conciencia de uno mismo, entonces encontrar su propio ser adentro y lograr tomar en conciencia todas las fortalezas y las debilidades que tenemos para poder vivir mejor y de acuerdo con el mundo que nos rodea, porque para mí la conciencia de uno mismo es la expresión misma de Dios que tenemos adentro. Esa es mi idea. Ya. Espiritualidad en su vida diaria. Ok, ya. Entonces, como se puede notar, practico Kundalini Yoga, entonces al diario, practicando kriyas y meditaciones, eso ayuda a practicar mi propia espiritualidad. Buenos días, doctor. Mi nombre es Mariela Coello y soy estudiante de Psicología Clínica de la Universidad de Cuenca. ¿Cómo es su nombre? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ismael Minchala, soy profesor aquí de la Facultad de Ingeniería. Trabajo específicamente en el área de control, ingeniería de control. Y según tengo entendido, vamos a hablar algo de inteligencia artificial. A pesar de que no es mi especialidad, conozco qué otro tema acerca de eso. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Sí, el tema de hoy es acerca de la inteligencia artificial y espiritualidad. Bueno, con usted nos centraremos en qué es inteligencia artificial, según su criterio, su experiencia.
¿Algo que nos pudiese comentar? A ver, podría definir con mis palabras la inteligencia artificial, que de hecho es la combinación de algunas áreas del conocimiento, particularmente en la parte de ingeniería, tiene que ver con las ciencias de la computación, para hacer una mimetización de la máquina más compleja que existe en el universo, posiblemente, que es nuestro cerebro, a través de modelos matemáticos y computacionales, imitar eso en un sistema de cómputo típicamente autónomo, que pueda tomar decisiones autónomas también a través de un cierto entrenamiento. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un conjunto de entrenamientos, citándole casos muy específicos, sencillos de ejemplificar, el semáforo de aquí de la universidad es una buena idea de una aplicación de inteligencia artificial que podría mejorar incluso. Fíjense que si pudiéramos tener información, esa es la parte más importante para procesos o desarrollos de inteligencia artificial, es conocer el entorno, tener datos, típicamente modelos. Disculpe, ¿usted últimamente ha trabajado en algo que tenga que ver con esto? ¿Esté relacionado con la inteligencia artificial? Sí, es algo parecido. Hicimos un trabajo el año pasado, en el 2016, lo terminamos, en la fábrica de cementos. Tenemos aquí en Industrias Papán. Teníamos un proceso de molienda de cemento. Entonces, ¿cómo se operaba antes? Eran típicamente turnos rotativos de 8 horas, con operadores que están enfrente del proceso, visualizando variables y tomando decisiones. Las decisiones ya las tomas en base al entrenamiento. Por ejemplo, que la cantidad de caliza, la cantidad de alimentación mezclada que tiene que ingresar el proceso para que funcione de manera estable. Exactamente, y eso. ¿Realizar un tipo de redes neuronales? Sí. De hecho, la doctora Sara Wong, que está aquí en la oficina, está en la esquina, ella trabaja con redes neuronales y con estructuras de redes neuronales un poco más avanzadas que las clásicas para tomar decisiones en imágenes médicas. Por ejemplo, en una mamografía es bastante común que se inspeccione la mamografía y en función de eso puede haber un análisis previo. Entonces, por ejemplo, viene el análisis previo en función de lo que se encuentra en la imagen de la mamografía, el criterio del médico y luego una biopsia. Y se puede dar un diagnóstico. Y eso puede tomar un tiempo más o menos largo, ¿no? Hasta la extracción y demás. Sin embargo, por ejemplo, un sistema de red neuronal que reciba como información la imagen, y tengamos un conjunto de imágenes lo suficientemente grande como para que el sistema aprenda, y esta imagen corresponde a una mamografía de una persona sana, esta una persona que fue diagnosticada con cáncer tipo de tal tipo, tal tipo. Entonces, básicamente lo que tenemos que ingresar la fotografía y el sistema devuelve la decisión. Pero se va a hacer un aprendizaje en una muestra, ¿no? Eso se llama aprendizaje supervisado.